A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene como invitado al candidato a la presidencia de la República, el doctor Gustavo Larrea Cabrera, a quien tras darle la más cordial bienvenida, le consultamos cuáles son sus motivaciones fundamentales para que junto con su movimiento político Democracia Sí haya aceptado este reto tan importante en su vida. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Buenas noches, Patricio. Básicamente por dos razones. Una, porque Democracia Sí, hace 1 año y 4 meses, obtuvo una significativa votación nacional, más de 1.300.000 votos, logró ganar 24 alcaldías con candidatos propios y 10 en alianzas, ganó una prefectura y 4 en alianzas. Creo que eso nos motivó. Y segundo, por el momento en el que atraviesa el país, yo creo que este es el momento de arrimar el hombro para sacar el país adelante. Y Democracia Sí, como fuerza de la tendencia de centro-izquierda, es la principal fuerza de la tendencia electoralmente hablando, claramente hablando. Y en este sentido creo que hay que contribuir a que el país salga de la crisis económica, social, ética, en la que hemos atravesado en esta pandemia y algunos problemas que vienen desde atrás. El país no termina de encontrar su rumbo porque no se trabaja desde su historia, desde sus raíces, se inventa modelos tras modelos que nos llevan a fracaso tras fracaso. ¿Estuviste tú vinculado una época del Correato a ese gobierno? ¿Cuál es la experiencia personal de Gustavo Larrea? ¿Por qué te alejaste? Y en definitiva, ¿cuál es el peso positivo y negativo para el país de los 10 años de Correa? Porque el régimen de Correa empezó con planteamientos que unieron a la mayoría de ecuatorianos. Revolución productiva, que se suponía que el país iba a avanzar en el rumbo de multiplicar la producción, los servicios, el comercio, el transporte, de apoyar la producción. Y el primer año algo se hizo en esa dirección con el programa de crédito 555. Pero después ni un solo centavo de crédito para el sector productivo, de 300.000 millones de dólares que se gastaron en los 11 años, cerca de 11 años, apenas 2.000 millones fueron a crédito para el sector productivo. Entonces no hubo revolución productiva para nada. Revolución ética ni de lejos. Le metieron el diente y se llevaron el santo y la limosna. Corrupción en todas las esferas donde se topa, salta porquería y media. Esa es la situación que vivió el país, corrupción. Se habló de revolución de la justicia y se terminó metiendo las manos a la justicia. Yo me distancié y pasé a la oposición, dirigí la campaña, esta vez no, señor prepotente, precisamente porque el régimen pretendía meter la mano a la justicia. Lamentablemente las fuerzas políticas de todas las tendencias prefirieron callarse y dejar que se meta la mano a la justicia. Sin embargo, el no, que en este caso lo lideré yo, obtuvo el 49.6% de los votos y el sí el 50.4%. Si es que las fuerzas políticas hubieran apoyado la campaña del no, la derrota de Correa hubiese sido el 2011, realmente la derrota electoral y política del correísmo. Esas fueron las razones, un gobierno autoritario y corrupto que gobernó al país en la década pasada y al cual me enfrenté. Apoyé ese sentido de cambio. El país y el pueblo ecuatoriano siempre ha querido un cambio profundo que les lleve
a una situación social y económica distinta, que les debe a la justicia social y al desarrollo económico. Y eso, lamentablemente, el gobierno de Correa le traicionó o no traicionó ese proyecto de cambio en democracia. ¿Cuál es el legado que deja Lenín Moreno, presidente con el que tú mantuviste una amistad en lo personal? Nunca colaboraste con el actual gobierno, pero ¿cuál es la visión de Gustavo Larrea frente a la tarea cumplida por Moreno? Yo creo que en la parte inicial del gobierno, sorprendentemente, el presidente Moreno toma distancia del correísmo, impulsa la consulta popular del 4 de febrero del 2018, plantea quitarle al Ejecutivo el control de los poderes del Estado, renueva el Consejo de Participación Ciudadana para cumplir esa acción, permite, diría yo, la reactivación lenta de la construcción al eliminar la ley de plusvalía. Creo que esa consulta es un paso histórico importante. Sin embargo, creo que se dio la iniciativa política, perdió la visión política del 2018, le cedió al Consejo de Participación Ciudadana, el 2019 no participó en elecciones, dejó en el CDC, y creo que se sentido de urgencia. No era suficiente los pasos que se dieron en la reforma política, había que ir mucho más allá. Había que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí había que volver a un Estado con 3 funciones del Estado independiente. Había que impulsar una reforma económica para construir una autopista de crecimiento y desarrollo económico. Había que impulsar la reforma educativa, la reforma del sistema de salud pública. Había que eliminar y reformar la ley de contratación pública, que es en definitiva el semillero de la corrupción, ley que incluso hace que no solo la ley, la Constitución, que la Contraloría solo puede intervenir años después de que los contratos se han hecho, porque no tiene posibilidades de exámenes previos. En este sentido, creo que al gobierno le faltó sentido de la urgencia para hacer las reformas que el país anhelaba y sigue anhelando. Así es. Estamos ahora frente a una campaña electoral, yo digo una de las más complejas, con una mega crisis gigantesca en la parte económica, política, social, ética, y hay que, en definitiva, rehacer las bases de sustentación de una democracia. ¿Cómo modificar este estado de cosas? Con la falta de empleo y trabajo que ya bordea el 70%. ¿Cuál es la propuesta del candidato a la presidencia de la República, Gustavo Larrea Cabrera, en cuanto se refiere al tema medular que tiene que ver con la reparación de la economía en el Ecuador? Hay que proteger el empleo y la producción. Es fundamental que los créditos que muchos sectores, micro, medianos, pequeños empresarios tienen, puedan ser refinanciados. De lo contrario, vamos a profundizar la crisis y el desempleo. Por lo tanto, creo que la banca pública debe tener esa orientación, y esa será la orientación de nuestro gobierno, de mi gobierno. La refinanciación de la deuda que hoy mantienen decenas de miles de micro, pequeños y medianos empresarios, incluso algunos grandes empresarios que en esta crisis también les ha pasado factura. Y creo que eso es imprescindible. Es imprescindible reactivar la economía y tener políticas de reactivación económica y no políticas recesivas. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en aumentar el IVA. Lo que hay que hacer es mejorar la recaudación tributaria, tanto del impuesto a la renta como del IVA. Mejorar la recaudación tributaria, que según los expertos supera con creces los 5.000 millones de evasión. Con que logremos 1.500 controlar la evasión, 1.500 millones de dólares, no es necesario la elevación del impuesto al valor agregado. Tienen que ser medidas de reactivación. En este sentido, es necesario una ley de inversión que permita varias cosas a la vez. Una, inversión de banca internacional en el país, banca offshore, banca de segundo piso, que puedan traer sus capitales y que contribuyan a bajar las tasas de interés. Segundo, repatriación de capitales y ahorros que los ecuatorianos, cuando salió la ley de plusvalía y la ley de herencia, por miedo a la confiscación, sacaron sus recursos del país. Esos dineros que se encuentran en inversiones
que no ganan más allá del 1%, si quieren volver al país tienen que pagar hasta 30% de impuestos, lo que hace nada atractivo traer esos recursos. La ley debe generar un impuesto del 5% por una sola vez para que una parte de esos recursos retornen al país y ese dinero servirá para dinamizar la economía. Tercero, líneas de crédito para los sectores productivos, líneas de crédito de la banca mundial, de la banca multilateral, de la banca estatal y de la banca privada internacional. Líneas de crédito, no endeudamiento externo del Estado, líneas de crédito para el micro, pequeño, mediano y gran productor del país. Para eso hay que fortalecer sin duda la producción agropecuaria, que en la pandemia demostró la fortaleza que tiene. Hay que fortalecer un salto histórico que el país lleva más de 50 años de atrás, impulsar la agroindustria. El valor agregado de los productos multiplica los ingresos. Y pongo dos ejemplos. La tonelada de atún frente a la tonelada de atún procesada, la tonelada de atún vendida en lata, alcanza precios de entre 5 y 6 veces mayores en el mercado mundial. Lo mismo pasa con el cacao. El cacao exportado en bruto, a diferencia de procesado, si es pasta de cacao 4 veces más, si es licor de cacao 8 veces más, y si son chocolates 12 veces más el precio. Por lo tanto, hay que dar ese paso histórico a la agroindustria. Creo que esas son las tareas del futuro. Construir el futuro desde nuestras raíces. Ya basta de novelerías. Nuestro país tiene una historia de productiva y esa historia marca el sendero del futuro. El futuro desde nuestras raíces, que implica una política económica clara, pero además reformas en otros sectores, como el educativo. La educación debe estar vinculada a la producción. No puede ser que tengamos más de 100,000 productores de banano, productores de café, de cacao, de flores, de hortalizas, de frutas, y ni un solo colegio técnico agrícola, ni pecuario, ni siquiera a nivel urbano no hay un solo colegio para fortalecer la producción industrial, mecánica, electricidad, computación, electrónica. El haber cerrado los colegios técnicos y los colegios de artes y oficios fue uno de los errores más brutales que cometió el correísmo en la década pasada, en el 2010 precisamente. Ya son 10 años de esa barbaridad. Reforma educativa orientada a la formación en valores humanos y a la formación de nuestros jóvenes adecuados a la realidad ambiental, cultural y productiva de cada cantón, para que la educación sea un instrumento para mejorar la calidad de vida, la competitividad y este proceso de salto hacia la agroindustria. Gustavo, en relación al tema delicado de la seguridad social, con un instituto que se encuentra prácticamente en la quiebra, con un sistema que está por colapsar, que ha sido permanentemente vinculado a hechos de corrupción, con un sistema de seguridad social que le tiene al ecuatoriano en una verdadera incertidumbre. ¿Cómo podemos lograr una modificación vía una solución a lo chileno tal vez, una solución mixta, buscando una reparación diferente a efecto de lograr una entidad fuerte que tenga la capacidad de dar certeza al afiliado? ¿Cuál es la visión de Gustavo Larrea frente al problema grave de la seguridad social? La vía chilena es la vía al fracaso. Veamos las explosiones sociales que hay en Chile ahora. La seguridad social de Chile es el peor fracaso. Con decirte que la mala seguridad nuestra es mejor que eso. Ya con eso digo todo. Lo que pasa es que hay algunos noveleros que quieren hacer negocio con los fondos de los afiliados. La misma tontería de hacer negocio los estados con los fondos de los afiliados y a usar esos fondos como caja chica de los gobiernos de turno. Eso hay que acabar. Primero, el IES es una institución autónoma y hay que respetar su autonomía. Segundo, hay que hacer una modernización integral del seguro, una modernización no populista, al contrario. Mira, el Correato generó la idea de que se pueden afiliar o recibir los beneficios de salud los hijos de los afiliados. Esa es una medida populista. Porque no tenía financiamiento, con 3,5 millones de afiliados, y de repente dices los hijos pueden atenderse, entonces la demanda superó en creces a más del doble de la capacidad instalada del Seguro Social. Ahí hay que hacer un cambio fundamental.
el hijo del afiliado tiene que pagar $1.25 mensual por su afiliación o no tiene seguro médico, así de simple. De lo contrario, es demagogia mantener eso, porque eso se mantiene con los recursos de los jubilados. Hay que fortalecer el fondo de jubilación. Esa es una medida. Una segunda medida, las compras del Seguro Social ecuatoriano, que anualmente son de cientos de millones de dólares en medicamentos, se compra y el seguro las almacena, usa las farmacias, tiene toda la logística. La logística deben hacerse cargo las compañías que venden las medicinas, deben ser contratos claros. No puede ser que el 20% de las medicinas se pierdan porque se caduca, el 20% entre las bodegas y las farmacias. Eso hay que acabar. Eficiencia administrativa, como cualquier seguro social europeo y de varios otros países del mundo. Quien vende la medicina, entrega la medicina el momento en que el médico la receta al paciente en el hospital o en el dispensario o subcentro de salud donde se receta la medicina. Ahí hay control de la medicina. Por otro lado, en relación a los fondos del Seguro Social, creo que es importante entender que el Seguro Social tiene en bienes muchos decenas de miles de millones de dólares. No hay un estudio actuarial contemporáneo, pero voy a dar 2 o 3 ejemplos. Uno, los terrenos que están en Avenida Amazonas y Orellana, que son del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esos terrenos están valorados en un precio ínfimo, nos llega a $20 del metro cuadrado, y esos terrenos en ese sitio valen por lo menos $2.500 del metro cuadrado. El instituto está subvalorado, el instituto tiene un patrimonio gigantesco, ese patrimonio hay que titularizarlo y debe ingresar al mercado financiero. Por otro lado, creo que necesita un banco de primer piso. El BIES es un banco de inversiones que no usa tecnología de punta, que simplemente coge los fondos del IES para 3 cosas: prestarle al Estado, prestarle a algunos bancos y financieras privadas y una parte entregarla a los afiliados para vivienda. Necesitamos un banco de primer piso dinámico, donde los afiliados tengan su cuenta corriente, sus tarjetas de crédito, que contribuyan a la dinamización de la economía. Creo que hay que entregarle como parte de pago el Banco Popular al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, manejándolo como se lo ha manejado ahora, sin politizarlo, con independencia. ¿Te refieres al Banco del Pacífico, Gustavo? ¿Al Banco del Pacífico te refieres? Dijiste Banco Popular. ¿Me puedes repetir la pregunta? No te escuché, Patricio. Si te refieres al Banco del Pacífico para entregarle al IES, si es al Banco del Pacífico. Así es, al Banco del Pacífico. Ya, porque tú dijiste al Banco Popular. El Banco del Pacífico está para muy dinamizar claro la política financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que la rentabilidad de las inversiones sea real y no un cuento. Que no se presten los recursos del IES a tasas de interés del 2, 3, 4%, que no tiene sentido alguno, mientras las tasas de interés están al 8, 10, etcétera. Es decir, hay que tener una política integral de modernización del Seguro Social para proteger al afiliado, para proteger al jubilado. Magnífico. ¿Qué es lo que plantea Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República, en relación a lucha eficaz contra la corrupción? En relación a algo que el país aspira, la recuperación de caudales gigantescos robados. ¿Cuál es la propuesta que hace el candidato a la presidencia de la República? Patricio, hay 2 problemas. El uno es frenar la Feria de la Alegría, es frenar la corrupción. Esa es la una tarea. Y esa tarea tiene que ver con una ley, una nueva ley de contratación pública anticorrupción. Una ley que establezca que la contratación es pública, no secreto de Estado, que los pliegos de contratación que se hacen deben ser entregados y contratados o convocados a través de los medios de comunicación y no de manera secreta, sino de manera pública. Que quienes presentan las ofertas y se abran los sobres de las ofertas debe ser un hecho público, no secreto. Esto le permite transparencia. La intervención de la Contraloría General del Estado y de la Procuraría en el informe previo. Desde que se elabore el pliego debe haber veeduría del Estado, de los organismos de control. De esa manera tienes control ciudadano, control de los medios de comunicación y control de los organismos de control que hoy no controlan
porque la ley no les permite, solo puede intervenir en los ex ante, después de la contratación y no antes. Creo que esos son candados que hay que tener en la contratación hacia futuro, para que no sea lo que es ahora, es decir, discrecional, especialmente cuando decretan estado de emergencia para obras. Ahí es la Feria de la Alegría, lleva todo lo que puede. Eso es lo que pasa en funcionarios de gobiernos seccionales y nacionales, directores, etcétera. Es decir, eso hay que frenar de raíz. Lo segundo tiene que ver con los casos de corrupción ya cometidos en el pasado o de ahora hacia atrás. Esos casos requieren aprobar varias reformas jurídicas. Una de ellas es la ley de extinción de dominio, que ayuda a combatir la corrupción y a expropiar los bienes de quienes han asaltado los fondos públicos. Pero a la vez se requiere convenios internacionales con los estados para buscar los dineros que se encuentran fuera, para encontrar la ruta de los dineros ilícitos y estos puedan ser repatriados al país. Nuestro compromiso será trabajar incansablemente en las dos áreas. La una, combatir a quienes se llevaron los fondos públicos, y la segunda línea, no permitir que la corrupción reine en el país como sucede ahora. ¿Cuál es el criterio de Gustavo Larrea frente al trabajo que ha venido desarrollando la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar? Creo que es un avance, sin duda alguna. La independencia de la Fiscalía y de la función judicial es un paso que hay que aplaudir. Todavía falta mucho en cuanto a la función judicial, pero creo que se ha avanzado y es importante reconocerlo, porque a veces tenemos diagnósticos fatalistas. No es así. Yo creo que la fiscal Diana Salazar ha demostrado honradez, ha demostrado transparencia y merece que los ciudadanos honestos de este país le aplaudamos y le digamos: siga adelante, fiscal, con valentía y en derecho. No se trata de perseguir a ningún ciudadano, se trata de perseguir delitos. Y cuando se persigue delitos se encuentra culpables. Y eso es lo que hay que seguir haciendo. No tener el ánimo persecutorio del correísmo, pero sí combatir los delitos, porque ahora aparecen en campaña como santos quienes se llevaron el santo y la limosna. Luego de que varios jueces del más alto nivel de la Corte Nacional de Justicia determinaron la ratificación de la sentencia condenatoria contra Correa y su grupo de capitostes de la mal llamada Revolución Ciudadana, en el caso Sobornos 2012-2016, se dio la impresión de que había una reinauguración de la justicia en el Ecuador. ¿Tú crees que estamos en un camino de lograrlo? Creo que sí, creo que ese es un paso importante, la independencia de la función, en general de la función judicial, y creo que vamos en el paso adecuado. Creo que esa es una muestra de avance de la justicia. Yo nunca o no me gusta hablar de esos temas por una razón, porque creo que no hay que politizarlo. Y cuando uno hace política debe respetar la independencia de la función judicial y no entrometerse en ella. Pero sí quiero decir que la función judicial en estos años, concretamente en los últimos 2 años y medio, viene ganando en independencia, y eso le hace bien a la República, a la seguridad jurídica y a la justicia. Y hay que seguir en ese camino. Siempre he considerado que el resultado de la Asamblea Constituyente de Montecristi demolió en definitiva determinadas bases de sustentación de la democracia. ¿Gustavo Larrea cree que hay que hacer reformas constitucionales? Sí, yo creo que hay que hacer. No comparto la idea tuya en términos globales, porque creo que hay aspectos de la Constitución que sí son importantes, con todos aquellos que hacen referencia a los derechos a la educación, por ejemplo, a la salud pública, que son derechos que el mismo correísmo violó, el derecho a la educación al limitar el ingreso de la juventud a las universidades con esa barbaridad del examen ser bachiller. Pero claro, yo creo que esos son derechos que no son mercancías. Los mercantilistas creen que la salud es una mercancía, y resulta que si hubiese sido así en la pandemia, la cantidad de fallecidos en el país y en el mundo hubiese sido N veces mayor. Por lo tanto, hay que fortalecer un sistema de salud pública. Creo que hay derechos importantes, pero igual que hay temas constitucionales de derechos, hay barbaridades en esa Constitución. Es una Constitución hiperpresidencialista, una Constitución que tiene limitaciones, crea 5 poderes cuando realmente existen 3 poderes, el Ejecutivo, el Judicial
y el legislativo. Y ahí se crea este famoso poder ciudadano que no fue sino cortarle los brazos y las piernas a la ciudadanía, porque lo que se hizo es cooptar ese organismo en función del gobierno anterior, que hizo lo que le dio la gana con ese organismo. Y el poder electoral, que creo que no es un poder, no es una función, esa es una dirección importante, un tribunal electoral para periodos electorales, pero no es una función del Estado. Creo que hay que volver a los 3 poderes del Estado, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, mejorar la capacidad legislativa de la Asamblea, volver a tener un Congreso Nacional con 2 cámaras, una Cámara de Diputados y una de Senadores, con menos de 137 que tiene ahora. Si podemos bajarla a 100 o menos, mucho mejor, equitativa con la participación de las provincias y también, desde luego, del número de electores en cada provincia. Creo que esos cambios constitucionales hay que hacerlos, y hay que hacerlos por la vía rápida. No creo que debemos esperar una nueva constituyente, sino hacerlo vía consulta popular. Yo lo haría convocando a una consulta popular para hacer reformas claves, no novelerías de politiqueras, sino con un acuerdo nacional para reformas que tengan que ver con el Estado, con la economía y con la sociedad. Reformas que permitan que nuestro país avance al desarrollo económico sustentable y a la justicia social. Gustavo, estamos por concluir el programa. Te pido que hagas un muy corto mensaje, sobre todo a la juventud ecuatoriana. Se dice muchas veces que la juventud es no solo el futuro, sino el presente de la patria. ¿Cómo va a ser el presente de la patria si no tiene oportunidades? Si la educación no sirve, no está vinculada a la formación en valores humanos, a la formación ambiental, a la formación para mejorar la producción y la productividad. ¿Cómo se les dice que son el presente de la patria a la juventud y no se les da acceso a crédito? Se les pide un récord económico y no tienen ese récord económico. O si entran a trabajar en una empresa, en una institución, se les pide experiencia y no la tienen. Entonces es una demagogia. Hay que hacer un cambio para que la juventud tenga libertad de estudiar, para que la juventud pueda realizarse estudiando la carrera de sus sueños. Hay que cambiar la estructura universitaria para que los jóvenes tengan prácticas desde el tercer año de estudios de la universidad, tercero y cuarto año, con prácticas que les permita entrar con experiencia al trabajo. Y acceso al crédito. El crédito para los jóvenes no puede ser igual que para un adulto que tiene un récord financiero. Hay que, desde luego, tener una línea de crédito especialmente para apoyar a los jóvenes emprendedores. Hay que hacer un cambio para que la juventud pueda hacer ese presente que demagógicamente se dice. La juventud está llamada a realizar sus sueños, y sus sueños es llevarle a nuestro país a un sitial distinto, a superar la pobreza y la pobreza extrema, a superar la exclusión social y a construir el desarrollo económico sustentable. Esos son los retos de la juventud y de la patria entera. Son las propuestas concretas del candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, el doctor Gustavo Larrea Cabrera. Muchas gracias. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano,